Hola a todos, bienvenidos a este encuentro donde vamos a tratar la liquidación del impuesto a las ganancias para empleados, y lo que vamos a hacer puntualmente con mucho detalle es el cálculo que nos permite llegar a la determinación del impuesto. Y nos vamos a enfocar puntualmente en eso. No voy a hacer un marco teórico sobre el tema ni voy a profundizar demasiado en la norma, pero sí, al finalizar esta presentación tendría que quedar claro al menos cómo es el esquema y el procedimiento de liquidación. También quiero aprovechar para mostrar algunos escenarios donde el resultado de ganancia genera muchas dudas, parece por momentos inconsistente para el empleado. Son casos particulares donde esto efectivamente sucede y vamos a tratar de develar algunas de estas incógnitas. Este es un trabajo que está dedicado muy especialmente a quienes estén dando sus primeros pasos en la práctica profesional, pero también va a quedar abierto a toda la comunidad, teniendo en cuenta que, al menos en el ámbito laboral, pueden ser muchas las personas interesadas en saber cómo se liquida impuesto a las ganancias. Así que, sin mayor introducción, porque el tema es un poco largo, vamos a comenzar a liquidar el mes de enero y vamos a trabajar con la norma aplicable al periodo fiscal 2026. Comenzamos y lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestro papel de trabajo. Vamos a imaginarnos de aquí en adelante que estamos haciendo una tarea de control. Tenemos el recibo de sueldo del empleado y vamos a hacer el cálculo para verificar si está bien liquidado el impuesto. Entonces nuestro primer elemento es el recibo de sueldo ya conformado. Después tenemos que ingresar con clave fiscal de la empresa al servicio CIRADIC empleador para verificar si el empleado cargó deducciones generales. Si lo hizo, tenemos que descargar el PDF y ese sería nuestro segundo papel de trabajo. Por último, ingresamos al micrositio de ganancias y bienes personales de ARCA y vamos a descargar los topes de deducciones personales aplicables al periodo fiscal. Yo, fíjense que acá ya tengo descargado el PDF. Este sería nuestro tercer elemento de trabajo. Y por último, también en el mismo micrositio vamos a descargar las tablas del artículo 94. Con estos 4 elementos ya podemos comenzar a hacer nuestro cálculo. En el Excel que estamos viendo en pantalla yo les voy mostrando todos los cálculos, pero mi sugerencia es que ustedes hagan esta cuenta utilizando simplemente lápiz, papel y calculadora. No un Excel, no es necesario. De esta forma creo que hay muchas más probabilidades de que se entienda y se asimile mucho mejor todo lo que es el esquema y el procedimiento de liquidación. Obviamente yo les voy a ir indicando el paso a paso, que es lo único que tienen que tener en cuenta, pero después van a ver que el cálculo en sí es bastante simple. Entonces, el punto de partida es el recibo del sueldo del empleado y lo que tenemos que tomar del recibo del sueldo es el sueldo bruto, que es la suma de conceptos remunerativos más conceptos no remunerativos. Supongamos que, sumando todos los conceptos, el bruto del empleado en enero es de 4 millones de pesos. Este es el punto de partida, es el primer dato que con el cual tenemos que trabajar. Lo que sigue es restarle al sueldo bruto las retenciones de ley, que son jubilación, obra social, PAMI y sindicato. Yo en el Excel aplico una fórmula, asumo que el empleado tiene un 17% de retenciones sobre el sueldo bruto, eso me da 680.000 pesos, con lo cual tengo una ganancia neta de 3.320.000 pesos. Repito, ustedes no trabajen con fórmulas, directamente toman el bruto del recibo de sueldo y le van restando todas las retenciones de ley y así obtienen su primer ganancia neta para el impuesto a las ganancias. Dejamos de lado el recibo de sueldo, nos quedamos con esa ganancia neta y sobre esa ganancia neta tenemos que hacer un cálculo adicional. Tenemos que sacar la 12ª parte. En el caso del Excel, sobre 3.320.000 pesos, lo divido por 12 me da 276.666,67. Ese monto se lo tengo que sumar a la ganancia neta y de esa forma obtengo una ganancia neta de 3.596.666. Esto en concepto de ¿qué? De prorrateo del SAC. Esto es así a partir de la
Resolución General 4003 del año 2017, donde se dispuso que el empleado haga un pago a cuenta del SAC, y el efecto que esto produce es el siguiente: si el empleado percibe todos los meses 4 millones de pesos y cuando llega el momento del SAC en junio cobra un SAC de 2 millones de pesos, la retención de ganancias en el recibo del SAC es 0 pesos. ¿Por qué? Porque el empleado fue haciendo justamente un pago a cuenta durante todo el semestre. De esta forma completamos la primera parte del esquema de liquidación. Es el cálculo que hacemos con el recibo de sueldo del empleado. Fíjense, acá tienen el esquema completo, es bastante simple. Primero determinamos el sueldo bruto. A ese sueldo bruto le vamos a restar las retenciones de ley, así obtenemos una ganancia neta. Sobre esa ganancia neta calculamos una 12ª parte en concepto de prorrateo del SAC. Se lo sumamos a la ganancia neta 1 y así obtenemos una ganancia neta un poco más alta. De esta forma cumplimos con la primera parte del esquema de liquidación. Les hago una aclaración importante. En ganancias tenemos 4 categorías. Empleados corresponde a la 4ª categoría y va por el método percibido. ¿Qué significa esto del percibido? Que el periodo se determina por la fecha de pago. Entonces, si la empresa tiene por costumbre pagar el 4º día hábil del mes siguiente el sueldo, nosotros, que ahora estamos controlando el periodo enero 2026, estamos controlando el recibo de sueldo de diciembre 2025. ¿Por qué? Porque el empleado lo cobró en enero 2026. Lo que estamos analizando es el sueldo de diciembre 2025. Por el contrario, si la empresa paga el último día del mes, lo que estamos analizando es el sueldo de enero percibido justamente en enero. Hecha esta aclaración, antes de avanzar con el esquema de liquidación, vamos a quedarnos con esta primera parte del esquema de liquidación y avancemos un poco con el periodo fiscal. ¿Qué sucede en el mes de febrero? El esquema de liquidación va a ser siempre el mismo. Lo primero que tenemos que hallar es el sueldo bruto, pero acá ya tenemos que trabajar con el sueldo bruto de enero más el sueldo bruto de febrero. No puedo determinar en febrero el impuesto solamente con la información de febrero. Acá ya comenzamos a hablar de montos acumulados. Yo necesito recibo de enero y recibo de febrero. O, siguiendo con el caso de la empresa que paga el 4º día hábil del mes siguiente, para determinar el impuesto de febrero, yo necesito el recibo de sueldo de diciembre más el recibo de sueldo de enero. Volvamos al Excel. Entonces en febrero sumo el sueldo de enero o de diciembre, que es lo mismo, 4 millones más 4 millones del mes siguiente. Tengo una ganancia bruta de 8 millones. Le resto a esos 8 millones las retenciones de ley de enero y de febrero, o de diciembre y enero. Así obtengo una ganancia neta de 6.640.000, esto siempre tomando los valores del Excel. Sobre esos 6.640.000 saco la 12ª parte, me da 553.333. Le sumo a esa ganancia neta este monto y obtengo en febrero una ganancia neta de 7.193.333. Exactamente el doble que la ganancia neta de enero. Volvamos ahora a ver el esquema de liquidación. Nosotros hasta ahora con el recibo o los recibos de sueldo hicimos el primer cálculo y así obtuvimos una determinada ganancia neta. Lo que sigue ahora es reducir esa ganancia neta por el impacto de distintas deducciones. Por un lado están las deducciones que declara el empleado mediante CIRADIC, después están las deducciones de ARCA. Y todas estas deducciones, si bien tienen como finalidad reducir esa ganancia neta, lo van a poder hacer como mucho hasta su concurrencia. O sea, nunca podemos tener una ganancia neta negativa. Si haciendo el cálculo con el recibo de sueldo a mí me da una ganancia neta de 1.000.000 de pesos, yo no puedo tener deducciones por 1.500.000. Yo en el impuesto tengo que tomar como mucho
deducciones por 1 millón de pesos. Y de esa forma la ganancia neta sujeta a impuesto es de 0 pesos. Pero nunca puede ser un número negativo. Hecha esta aclaración, avancemos con el esquema de liquidación y vamos a cargar ahora deducciones que declaró el empleado mediante SIGRADIC. En el esquema de liquidación, las deducciones tienen un orden estricto. En primer lugar van a estar siempre las deducciones que declara el empleado mediante SIGRADIC, recién después van las deducciones de ARCA. A su vez, entre las deducciones que declara el empleado tenemos diferentes categorías. En primer lugar van a estar las deducciones generales sin tope, que son las deducciones cuyo gasto el empleado puede deducirse exactamente el 100%. Después, en segundo lugar, están las deducciones con tope. Ahora vamos a ver puntualmente a qué me refiero con tope y cuál es el tope. Después están las deducciones que tienen como tope el 5% de la ganancia neta. Y por último, las deducciones por carga de familia. Pasemos ahora al Excel para ver cómo impactan todas estas deducciones. Estamos en el mes de enero y con el recibo de sueldo obtuvimos una ganancia neta de 3.596.666 pesos. El empleado nos declara mediante SIGRADIC un gasto de indumentaria y equipamiento por 500.000 pesos. De esos 500.000 pesos, como es un gasto que no tiene tope y por eso está en primer lugar, se va a deducir exactamente los 500.000, el 100%, y la ganancia neta de 3.596.666 se redujo a 3.096.666. Ahora imaginemos un escenario en donde el empleado, esto es algo totalmente exagerado, nos declara un gasto de indumentaria y equipamiento por 4 millones de pesos. Si bien este gasto no tiene tope, dijimos que las deducciones pueden como mucho agotar la ganancia neta. No podemos tener una ganancia neta negativa en el impuesto, por lo tanto, en este caso, sobre esta deducción, sobre este gasto, podemos deducir en el impuesto solamente 3.596.000, que es la ganancia neta que obtuvimos con el recibo de sueldo. Y por más que el empleado tenga más deducciones declaradas mediante SIGRADIC, no vamos a poder tomar nada. Vamos a suponer, pongo números al azar, vamos a suponer que por personal doméstico, gasto de educación y alquiler nos siguió declarando montos. No podemos deducir nada de eso porque ya agotamos la ganancia neta. Ese es el criterio que tenemos que aplicar en el esquema de liquidación. Cargo deducciones, pero como mucho hasta agotar la ganancia neta. Volvamos al escenario anterior. El empleado nos declara por gasto de indumentaria 500.000 pesos, se reduce la ganancia neta a 3.096.000. Nos declara además gasto por personal doméstico, vamos a suponer también 500.000 pesos. En este caso, este gasto sí tiene un tope y el tope es la ganancia no imponible. ¿Cuál sería la ganancia no imponible que tenemos que tomar? Recuerden que descargamos el PDF al principio de topes de deducciones aplicables a todo el periodo fiscal. Para el mes de enero, la ganancia no imponible es de 429.316. Entonces, el empleado tuvo un gasto de 500.000 pesos, pero se puede deducir solamente 429.316. La ganancia neta de esta forma se reduce a 2.667.349. Vamos a suponer también que nos declara un gasto de educación por 500.000 pesos. Este gasto tiene un tope del 40% de la ganancia no imponible. El 40% de 429.316 es 171.726. Ese es el monto que se puede deducir. Y de esta forma la ganancia neta se reduce a 2.495.623 pesos. También vamos a suponer que nos declara un gasto por alquiler, también de 500.000 pesos. En este caso el tope también es la ganancia no imponible, que para el mes de enero es 429.316. Deducimos ese monto y nos queda una ganancia neta de 2.066.306. Ahora bien, nos declara también un gasto por prepaga, exactamente
500.000 pesos. El tope en este caso es el 5% de la ganancia neta. Pero ¿cuál es la ganancia neta que tenemos que considerar? No es la ganancia neta que obtuvimos acá cuando hicimos el primer cálculo con el recibo del sueldo. Es la ganancia neta que va quedando después de aplicar todas estas deducciones. O sea, la ganancia neta anterior. Por eso hay que tener mucho cuidado con el orden en el cual vamos cargando las deducciones. La ganancia neta anterior era 2.066.306. Le restamos el 5% de esa ganancia neta, que nos da 103.315. Y finalmente nos queda una ganancia neta de 1.962.990. ¿Y qué sucede en el mes de febrero? Bueno, sabíamos anteriormente que nosotros tenemos, cuando nos posicionamos en un determinado periodo, nuestra misión es lograr el impuesto determinado de ese periodo, y tenemos que trabajar siempre con montos acumulados. Entonces en febrero lo que hicimos en principio es el cálculo con los dos recibos, enero y febrero. Así obtuvimos una ganancia neta. Con las deducciones del empleado pasa exactamente lo mismo. Tenemos que tomar siempre los montos acumulados. Capaz el empleado me declaró en enero 500.000 pesos, en febrero no me declaró nada, entonces el gasto total acumulado sigue siendo 500.000. Vamos a suponer que por personal doméstico también gastó 500.000, entonces en este caso el gasto va a ser de 1.000.000. Porque tenemos los 500.000 de enero más los 500.000 de febrero, entonces el total acumulado es de 1.000.000 y ese es el monto que tenemos que tomar. Y después el criterio que utilizamos va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, en el caso del personal doméstico, el tope es la ganancia no imponible. Perfecto, pero tenemos que tomar la ganancia no imponible aplicable al periodo febrero. Anteriormente tomábamos la ganancia no imponible de enero. Ahora nos toca tomar la ganancia no imponible de febrero. Y así con cada uno de los conceptos. Saquemos por el momento estos números y volvamos al periodo enero para completar el esquema de liquidación. ¿Cómo se completa el esquema de liquidación? Con las deducciones que otorga ARCA al empleado, que serían la ganancia no imponible, la deducción especial, y a partir del periodo fiscal 2025 se incorpora una 12ª parte de las deducciones personales que el empleado también se puede deducir. Las deducciones personales serían la carga de familia, hijo y cónyuge, más la ganancia no imponible, más la deducción especial. Sumamos todo eso, sobre eso sacamos una 12ª parte, y eso el empleado también se lo va a poder deducir. Acá hago una pequeña aclaración. En rigor, la norma pone en primer lugar a la ganancia no imponible y después la carga de familia. Yo, para que se entienda como la carga de familia es algo que lo declara el empleado mediante SIRADIC, prefiero ponerlo en este orden. No modifica en absoluto el resultado. Así que quedémonos con esta información. Acá lo único que tengo que agregar es que esta ganancia no imponible, esta deducción especial, esta 12ª parte, la vamos a poder utilizar siempre y cuando no se haya agotado la ganancia neta con las deducciones que declaró el empleado mediante SIRADIC. Imaginemos ahora un escenario distinto. El empleado no declaró nada mediante SIRADIC. Entonces lo que deduce el empleado es la ganancia no imponible, la deducción especial y la 12ª parte de deducciones personales. La suma de todas estas deducciones son 2.697.541. La ganancia neta antes de aplicar estas deducciones era de 3.596.666. Por lo tanto, restando todas estas deducciones, me queda una ganancia neta sujeta a impuesto mayor a cero, 896.125. En este caso sí, el empleado va a pagar impuesto a las ganancias. Lo que nos queda hacer ahora es el cálculo para determinar el impuesto. Finalmente vamos a determinar el impuesto utilizando las tablas del artículo 94. Nos vamos a posicionar en el periodo que estamos liquidando o controlando, en este caso enero, y lo que tenemos que hacer es ver en qué tramo de imposición, todo esto son tramos de imposición,
tenemos que ver en qué tramo está nuestra ganancia neta sujeta a impuestos. 899.125. Perfecto. Estaría en este tramo de imposición. Entonces, a partir de acá, el empleado tiene, por un lado, un monto fijo que va a tener que pagar de 80.834,55. Es el monto fijo que aplica para este tramo de imposición. Y después tenemos que hacer un cálculo adicional para sumar a ese monto fijo. El cálculo es el siguiente. Sobre el excedente que hay entre la ganancia neta y estos 750.011 pesos, sobre ese excedente tenemos que aplicar el 19%. Ese resultado se lo sumamos a estos 80.834 y ese va a ser finalmente el impuesto determinado. Pasemos ahora al Excel para hacer el cálculo del excedente. El excedente sería 899.125,63 menos 750.011,28. Tenemos un excedente de 149.114,35. Sobre ese excedente aplicamos la alícuota del 19%. Tenemos un resultado 28.331,73. Y a este resultado le vamos a sumar el impuesto fijo, 80.834,55. Finalmente tenemos un impuesto determinado para este empleado de 109.166,28. ¿Qué sucede en el mes de febrero? Imaginemos un escenario idéntico al anterior. Ya vimos anteriormente que para el impuesto a las ganancias tenemos que considerar los montos acumulados, por lo tanto, en febrero la ganancia bruta acumulada es de 8 millones de pesos. Vamos a trabajar con los topes de deducciones publicados por ARCA aplicables al periodo febrero y vamos a trabajar con las tablas del artículo 94 también aplicables al periodo febrero. De esta forma llegamos a un determinado que es, para este caso, 218.332, exactamente el doble al del mes anterior. Esto tiene sentido porque la remuneración bruta es el doble a la del mes anterior. Y acá tenemos que hacer un cálculo nuevo. Tenemos que determinar cuál va a ser la retención que va a figurar en el recibo de sueldo del empleado. Se determina de la siguiente manera. Al impuesto determinado, 218.332, le tenemos que restar lo que se le retuvo al empleado en los meses anteriores. En este caso, se le retuvo en enero 109.166, por lo tanto, la retención del mes va a ser exactamente la misma, 109.166,28. Ese es el nuevo cálculo que tenemos que hacer a partir del mes de febrero. Me gustaría hacer un asterisco para mencionar lo siguiente. El saldo o la retención del mes es un número muy sensible y está afectada directamente por todo lo que sucedió en los meses anteriores al periodo que estamos liquidando. ¿Qué quiero decir con esto? Está la posibilidad de que en meses anteriores al empleado se lo hubiera retenido de menos o en exceso. El contador quizás cargó mal una deducción, el sistema de liquidación produjo alguna falla y esto no se controló oportunamente. Son muchos los motivos que pueden afectar la determinación del impuesto y cuando esto sucede, cuando se determina mal el impuesto, genera automáticamente una diferencia que se debe saldar correctamente en el periodo que estamos liquidando. Les doy un ejemplo bien concreto. Quienes liquidamos sueldos en empresas que pagan el cuarto día hábil del mes siguiente, cuando nos tocó liquidar el mes de diciembre de 2025, tendríamos que haber utilizado las tablas y los topes correspondientes al periodo enero de 2026, pero esto todavía no lo teníamos disponible, no estaba publicado. Por ende, tuvimos que hacer la liquidación utilizando tablas correspondientes al periodo fiscal 2025. ¿Esto qué provoca? Y bueno, que por ganancia no imponible, deducción especial y demás, tomamos un valor inferior. Por ende, la ganancia neta sujeta a impuesto fue un número más alto y el impuesto determinado también fue más alto. Hubo una retención en exceso en todos estos casos.
Ningún problema, esto se va a ajustar ahora cuando liquidemos el sueldo de enero a pagarse en febrero de 2026. Si este fuera el caso o el ejemplo, al empleado, en lugar de retenerle en enero 109.166, seguramente le retuvimos un poco más, vamos a suponer 130.000 pesos. Entonces, en febrero, al impuesto determinado 218.332 le vamos a restar los 130.000 y en lugar de tener una retención de 109.166, vamos a tener una retención inferior. De esa forma estamos ajustando el saldo. Siguiendo con este tema del saldo o la retención del mes, les voy a dejar un tip que a mí me parece importante. Soy contador, ingresa al estudio un cliente nuevo, una empresa que paga el último día del mes y vamos a suponer que mi responsabilidad es liquidar los sueldos a partir del mes de mayo 2026. Yo lo que necesito en ese caso es, por un lado, saber, obviamente, cómo va a estar conformado el sueldo de mayo y al cliente le voy a tener que pedir los recibos de enero, febrero, marzo y abril. De esa forma yo hago el cálculo con todos los acumulados y determino el impuesto de mayo. De esa forma, misión cumplida. No es mi obligación hacer una reliquidación o un análisis sobre lo que pasó entre enero y abril. Yo determino correctamente el impuesto y después lo único que tengo que hacer para determinar el saldo o la retención que va a figurar en el recibo de sueldo, lo que sabemos sobre el determinado, le voy a restar todo lo que se le retuvo al empleado entre enero y abril. Ya con eso hicimos nuestro trabajo y cumplimos con la norma. Si al empleado entre enero y abril se le retuvo de menos o se le retuvo en exceso, ya no es nuestra responsabilidad. Nosotros simplemente tenemos que determinar el impuesto primero y después determinar el saldo, que es lo que finalmente va a figurar como retención en el recibo de sueldo. Veamos ahora uno de esos escenarios donde el resultado de ganancia genera muchas dudas. Vamos a hacernos una pregunta típica: ¿a partir de qué sueldo el empleado comienza a pagar ganancias? Tomando como referencia las tablas y los topes del periodo fiscal 2026, yo ya hice la cuenta, a mí me da que el empleado que no tiene ningún tipo de deducción, no tiene carga de familia y tiene retenciones por un 17%, comienza a pagar ganancias a partir de un bruto de 3.100.000. Es un poquito menos en realidad, pero vamos a redondear en este número. Con 3.100.000 el empleado ya comienza a pagar ganancias. Ahora bien, veamos el siguiente caso. El empleado comienza a trabajar en la empresa en el mes de marzo. En enero no trabajó en ningún lado, no tuvo ingresos. En febrero tampoco tuvo ingresos. Ingresa a trabajar en el mes de marzo y su remuneración bruta, la que pactó con el empleador, es de 8 millones de pesos. Este empleado a principio de año escuchó en diferentes medios de comunicación que un empleado sin carga de familia comienza a pagar ganancias a partir de un bruto de 3.100.000, por lo tanto asume que en el mes de marzo con esa remuneración bruta obviamente va a estar alcanzado por ganancias. Carguemos en el Excel estos 8 millones de pesos y veamos a cuánto asciende la retención de ganancias. Bueno, la retención de ganancias en marzo es 0 pesos. Acá ya el empleado se está preguntando por qué no tuvo retención de ganancia, sabiendo que el piso para pagar ganancias era un bruto de 3.100.000. Una pregunta bastante lógica. ¿Qué sucede en el mes de abril? En el mes de abril ya sí tenemos una ganancia neta sujeta a impuesto mayor a 0, 5.069. Por lo tanto, el impuesto determinado es 716.598. En el recibo de sueldo, el empleado tiene esta retención. ¿Qué sucede en el mes de mayo? En el mes de mayo, el impuesto determinado es 1.761.000, le restamos el retenido anterior, nos queda una retención del mes de 1.044.586. Obviamente el empleado tiene muchas dudas, no entiende por qué en marzo no se le retuvo nada, no entiende por qué en abril se le retuvo 716,
teniendo exactamente el mismo sueldo que en marzo, y en mayo, también teniendo exactamente el mismo sueldo, tiene una retención mucho mayor, 1.044.000. Por ende, es de esperar que naturalmente el empleado nos consulte qué es lo que está sucediendo con su retención de ganancias. En este caso puntual, la respuesta está en los topes de deducciones. Impuesto a las ganancias es un impuesto anual, por lo tanto, cuando ARCA publica los topes de deducciones y las tablas del artículo 94, lo hace de manera anualizada. Veamos lo que publicó ARCA para el periodo fiscal 2026. Topes de deducciones. Esto después se va a actualizar después de junio, pero quedémonos por el momento con estos valores. Por ganancia no imponible, el empleado se va a poder deducir durante todo el año 5.151.802. Por deducción especial, 24.728.652. Si yo sumo estos valores y le agrego la 12ª parte, que también se puede deducir el empleado, tengo un total anualizado de deducciones de 32.370.492. Eso es un piso de deducciones que van a tener todos los empleados. Ahora bien, si bien impuesto a las ganancias es un impuesto anual, la norma lo que pide, en este caso para esta categoría, es que el empleado vaya haciendo un pago a cuenta todos los meses. Por lo tanto, estas reducciones de 32.370.492 las tenemos que prorratear a lo largo de todo el periodo fiscal. Aplicando el prorrateo, vemos que el empleado tiene en enero un piso de deducciones de 2.197.541, en febrero 5.395.082 y en marzo un piso de deducciones de 8.092.623. ¿Qué sucede con el empleado que tiene un bruto de 8 millones de pesos en marzo? Aplicando las retenciones de ley le queda una ganancia neta de 7.930.000 y a simple vista podemos observar que el piso de deducciones que tiene es superior a la ganancia neta. Por lo tanto, la ganancia neta sujeta a impuesto es cero, por lo tanto no va a pagar ganancia. Recién lo hace a partir del periodo abril. Entonces, este piso de deducciones es lo que está determinando en este caso que el empleado no pague ganancias en marzo. Pero también el empleado se estaba preguntando por qué, percibiendo siempre el mismo bruto, está pagando cada vez más ganancias. La respuesta es bastante simple. En promedio, el empleado tiene una remuneración bruta o neta cada vez más alta. ¿Qué sucede en marzo? En marzo el promedio bruto es de 2.666.000 porque divido estos 8 millones en los 3 meses. El bruto acumulado en abril es 16 millones y el bruto promedio en abril es 4 millones. 4 millones es más alto a 2.666.000. En mayo el promedio bruto es 4.800.000 porque 24 millones dividido 5 me da 4.800.000. Esa es la explicación de por qué cada vez está pagando un poco más de ganancia. Estos son claros ejemplos que nos van mostrando un poco la naturaleza anual que tiene impuesto a las ganancias. Veamos ahora qué sucede en una liquidación final. En una liquidación final, conceptualmente, tenemos que tomar las tablas y los topes aplicables al periodo fiscal anual. O sea, en el caso de las deducciones, tenemos que tomar las deducciones de diciembre. Cuando comienza el periodo fiscal, nosotros comenzamos a liquidar al empleado y asumimos que durante todo el año va a tener ingresos. Cuando el empleado se va de la empresa, tenemos que hacer el razonamiento inverso, tenemos que asumir que no va a tener ingresos en lo que queda del periodo fiscal, salvo que efectivamente sepamos que el empleado va a tener algún ingreso. Típico caso es cuando el empleado se jubila. Pero si no tenemos esta certeza, tenemos que aplicar los topes y las tablas del periodo fiscal anual. Analicemos en el Excel lo que les acabo de contar. Vamos a suponer que el empleado comienza en enero con un bruto de 8 millones de pesos. Obviamente, en enero la ganancia neta sujeta a impuesto es de 5.232.458. Es una ganancia neta alta, por lo tanto van a tener una retención alta.
En febrero pasa exactamente lo mismo. Vamos a suponer que en marzo el empleado se va de la empresa. Y se va con 8 millones de pesos. Bueno, acá tenemos que el empleado tiene a disposición por todo el periodo fiscal un piso de deducciones de 32.370.492. Estas son las deducciones de diciembre. El acumulado a marzo es de 23.790.000, por lo tanto la ganancia neta sujeta a impuesto es cero. Y de hecho lo que le retuve en enero y en febrero se lo voy a tener que devolver. Obviamente, si este empleado después comienza a trabajar en otra empresa, esa empresa, ese nuevo agente de retención va a tener que recalcular este impuesto, va a tener que tomar el acumulado de todo el año y ahí se verá si sigue pagando o no ganancias. Veamos ahora otro de los casos donde el resultado de ganancias genera mucha incertidumbre en el empleado. ¿Qué sucede cuando en un mismo mes de ganancias al empleado le hacemos dos pagos? Por ejemplo, sueldo más comisiones. El empleado percibe su sueldo de diciembre en enero 2026, por lo tanto esa liquidación, ese sueldo ya pertenece al periodo fiscal 2026. Tiene un bruto de 4 millones de pesos, retenciones de ley de 680.000 pesos, que es el 17%. Ojo, no se tomen literal este resultado porque las retenciones de ley tienen un tope. En diciembre de 2025 el tope era 3.700.000 y algo, en enero de 2026 es 3.800.000 y algo, por lo tanto este número es bastante aproximado, pero no es exacto. Siguiendo esta cuenta, 4 millones menos 680 nos da una ganancia neta de 3.320.000 pesos. A este monto le sumamos la 12ª parte en concepto de prorrateo del SAC. Obtenemos una ganancia neta de 3.596.666. Este empleado no tiene ningún tipo de deducción personal, por lo tanto solo puede deducirse la ganancia no imponible, la deducción especial y la 12ª parte. Todo esto aplicable al periodo enero 2026. Y obtenemos así una ganancia neta sujeta a impuestos de 899.125 pesos. Hacemos el cálculo con la tabla del artículo 94 para determinar el impuesto y el impuesto finalmente nos da 109.166,28. Tomamos nota de este resultado. Y el día 15 de enero al empleado le vamos a pagar comisiones. No importa de cuándo son esas comisiones, cuándo se generaron, lo concreto es que le estamos pagando esas comisiones el 15 de enero, por lo tanto ese pago repercute en el mismo mes que el sueldo de diciembre. Las comisiones son también 4 millones de pesos. Por ende, el empleado asocia y dice, bueno, si por 4 millones de sueldo me retuvieron 109.166, entiendo que por el mismo monto me van a retener exactamente lo mismo. Veamos lo que sucede. Acá tenemos que hacer el acumulado, porque todo repercute en el mismo mes. 8 millones de pesos es el acumulado bruto. Fíjense a cuánto se va el impuesto determinado, 1.047.023. Acá tenemos que determinar el saldo y tenemos que restarle lo que ya le retuvimos con el sueldo de diciembre. Finalmente me queda que en el recibo de comisiones le tenemos que retener 937.857 pesos. El empleado naturalmente se pregunta por qué con un sueldo de 4 millones tuvo una retención de 109.000 pesos y con unas comisiones de 4 millones también, en el recibo tuvo una retención de 937.000 pesos. Veamos qué está sucediendo en este caso. Por un lado está el impacto de las deducciones. Fíjense en sueldo de diciembre, 4 millones de pesos. El empleado se toma el 100% de las deducciones personales, 2.627.541. La ganancia neta es 899.125.
Cuando al empleado le liquidamos las comisiones, exactamente el mismo monto, el empleado ya no tiene para deducirse estas deducciones personales. Si se las sacamos, fíjense que la ganancia neta ya queda en 3.596.000 pesos. Y esa es una parte de la explicación. Volvamos para atrás y volvamos al acumulado, 8 millones de pesos. Y lo otro que sucede es que impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Si yo al empleado por 100 pesos le descuento 10, cuando el empleado gana 200 pesos le voy a descontar 25, no 20. Conceptualmente ese es el razonamiento que tenemos que hacer. Entonces, cuando más alta sea la ganancia neta, más alta va a ser la alícuota de retención y más alto va a ser el monto fijo que va a tener que pagar el empleado. Esa sería básicamente la respuesta completa para este caso. De esta forma llegamos al final de esta presentación. Solo me gustaría agregar que esta es una tarea que siempre tiene que estar a cargo de un profesional. En Argentina la incumbencia profesional es del contador público y es el contador el que siempre va a estar al día con la normativa y el que los va a poder asesorar correctamente. Solo espero que esta presentación haya sido útil y si no fue suficiente, que por lo menos sea un puntapié inicial para seguir investigando. Les agradezco infinitamente la atención y me despido de todos ustedes con un cordial saludo.